¿Nombre? Raúl Edgardo Martínez. ¿Edad? 62 años. ¿Compañía? Compañía de Ingenieros Mecanizada 10. ¿Destino en Malvinas? La primer destino fue fortificar la casa del gobernador, apenas llegamos. Y mi segundo destino fue policía militar. Y en los últimos días de la guerra nos encontró defendiendo lo que es el puerto de la isla. ¿Día de llegada, si te acordás? El 13 de abril. Perfecto. ¿Y día de vuelta a la Argentina? Eso no lo tengo muy bien en claro. Sé que llegamos acá el 20 de junio, que era el Día de la Bandera, pero no me acuerdo bien si navegamos 4 días o 5 días. Yo siempre le digo de que canten el himno y que se acuerden de que hay 632 que nos están escuchando, que hay 632 que están orgullosos de ser argentinos. Bueno, yo soy hijo de madre soltera, no tuve la posibilidad de conocer a mi padre. Mi mamá formó pareja con un señor. Este señor no tenía muy buena onda conmigo, así que yo a los 13 años decidí empezar mi vida solo por los maltratos que recibía de parte de esta persona. Así que una mañana le dije a mi mamá que arrancaba solo en la vida y empecé lo que sería mi propio destino. Dormí 3 noches en la estación de José C. Paz y buscando trabajo, pero era muy chico y no me daban. Yo hacía poquito había terminado el 7º grado. Buscando trabajo no me daban. El 4.º día dormí en la plaza de Pilar y yo tenía un tío que en ese momento él vivía retirado de Pilar en el barrio Carabaza, en lo que es en la parte del campo de Pilar. Pero por el campo de mi tío pasaban 2 vías. El campo estaba en el medio y pasaban las vías del ferrocarril Urquiza y las vías del ferrocarril San Martín. En ese momento yo tenía mucho hambre y como no conseguía para comer, nadie me daba trabajo, decidí empezar a caminar por una de las vías. Pero yo no sabía cuál era la vía que me iba a depositar en el campo de mi tío. Así que fue a cuestión de suerte y elegí la vía del San Martín, que era la que pasaba lejos del campo de mi tío. Empiezo a caminar, habré caminado tipo como 3 horas, 3 horas y media, y en un cruce de vía veo una silueta de un nene rubio, muy rubio, con una bicicletita chiquita, y era mi primo, que en esa época no había la posibilidad que hay ahora de que vos vas y compras la leche en el almacén. Antes tenían que ir a buscarla a los tambos. Bueno, mi primito iba a buscar la leche al tambo, yo salgo corriendo por la vía, le empiezo a gritar Alejandro, Alejandro, él hoy vive en España, se da vuelta, o sea, yo no lo quería perder de vista porque era mi oportunidad de localizar la casa de mi tío. Mi primo se da vuelta, me preguntó qué andaba haciendo y le dije, llévame hasta tu casa, que yo no sé dónde queda. Me dice, bueno, esperá, dice que voy a buscar la leche, que estaba cerquita del tambo. Bueno, cuando regresamos a la casa de él, vino mi tío, me abrazó, me preguntó qué había pasado. Le comenté de que me había ido, perdón, con emoción, me había ido de mi casa y que hacía
3 días que no comía. Entonces mi tío agarró y le dijo a mi tía que me preparara un buen desayuno. Así que, bueno, parte de la leche que habían ido a buscar para mis primitos, tomé yo ahí, desayuné. Mi tío me dijo de que me acostara a dormir. Dormí como 2 días. Y cuando me levanté, mi tío tenía cultivo de champiñones en el campo. Estuvimos charlando y me dijo qué era lo que yo quería hacer, si quería quedarme en el campo con él o trabajar de carpintero, que mi padrastro era carpintero y me llevaba al taller. Y yo le dije, tío, le digo, si está la posibilidad, me gustaría seguir de carpintería porque me gustaba trabajar con mis manos. Así que, bueno, él fue, me consiguió trabajo. Un señor que quiero como si fuera mi padre, Antonio Goncalves, una de las personas que me dio una mano grande en la vida. Empecé a trabajar en el taller de carpintería de él y iba todos los días desde el campo hasta la ciudad de Pilar. Hasta que después, más o menos cuando pude enderezar mi destino, fui, me alquilé una habitación y ya empecé a vivir por mis propios medios. O sea, siempre agradecido a mi tío que fue el primero que me dio una mano. ¿Y eso fue a qué edad más o menos te fuiste? Yo me fui de mi casa a los 13 años y estuve con mi tío hasta los 17 años. Y ahí, cuando vos no fuiste al colegio... Hice primaria, secundaria no. Secundaria no. Secundaria. Trabajaste de carpintero, vos trabajabas de carpintero, y te llega la citación para el servicio militar. No, primero vos te enrolabas. Después, con la libreta de enrolamiento, cuando vos tenías 17 años, me parece, no me acuerdo bien, ibas a un número de sorteo. Todos estábamos pendientes del sorteo, porque según el número que te tocaba, vos podías o salvarte por número bajo, o ir a ejército, a marina o a fuerza aérea. Mi número de sorteo fue el 355, así que a mí me tocaba tierra, ejército. Llega la citación al distrito militar Ramos Mejía, me presento, me hacen todos los chequeos, todos los estudios, solamente podíamos estar eso se llamaba bajo bandera, los que estábamos aptos, solamente los que reuníamos todas las condiciones podíamos estar bajo bandera. Así que bueno, yo pasé como apto A y después tuve que esperar el momento de la incorporación. Llega la carta de incorporación. Bueno, yo le estaba comentando que vivía sola. Esta es una anécdota linda. Yo vivía solo, mi patrón, una persona muy buena, pero bueno, era soltero, andaba como todo pibe siempre en las confiterías, qué sé yo, y tenía mucha plata pedida adelantada del sueldo. Cuando me llega el tema de la incorporación, 0 plata tenía yo. Entonces, Antonio, que era el dueño de la carpintería, a él le gustaba hacer vino. De hecho, nosotros lo ayudábamos a hacer vino patero. Y en esa época se tenía por costumbre que cuando alguno de los muchachos de donde trabajábamos se incorporaba, se hacía una cena de despedida. Así que bueno, a mí me tocó la cena. Y al otro día me tenía que presentar, pero yo tenía un problema grande, no tenía plata para ir. Entonces le digo a Antonio, a mi patrón, le digo, Antonio, ¿no me podría seguir adelantando algo más? Y Antonio me dijo, sí, yo te voy a adelantar. Dice, pero si vos te tomás 1 litro de vino de los que yo hago, que eran horribles los vinos. Así que bueno, con el aplauso de mis compañeros y yo para poder llevarme un peso, decidí tomar el vino y así que me incorporé a lo que vendría a ser el ejército con una resaca terrible porque el vino era muy malo, pero bueno, con unos pesos en el bolsillo. ¿Y ahí qué podés recordar de lo que es el servicio militar? ¿Cómo era el entrenamiento que a ustedes les daban? Si querés contarnos un poco de eso, tu relación con los superiores, quizás con tus camaradas. Cuando a mí me llega la revisación médica, vos te daban para poder elegir un destino. Como yo nunca había salido de Pilar, o sea, lo mío era muy básico, yo había pedido de destino ir al sur,
a algún regimiento del sur. Bueno, llega el momento de mi incorporación, yo que no estaba del todo bien por el tema del vino que me había tomado, me duraba la resaca, yo pensando que me iba para el sur. Nos separan, empiezan a separar a las personas que nos estábamos incorporando, y a mí me mandan a embarcar, como se dice, a subir arriba un camión, y le bajan todas las lonas al camión. Yo dije, bueno, de acá hasta el sur no paramos. Cuestión de que el camión empezó a circular y más o menos a los 40 minutos paró el camión, levantaron la lona y dijeron, bueno, llegamos al destino, acá comienza la vida militar. Entonces yo, la verdad que estaba perdido, no conocía nada. Yo dije, al sur no llegamos porque el viaje fue muy rápido. Empecé a preguntarle a los soldados viejos dónde estábamos y nos decían en Pablo Podestá. Yo ni sabía dónde quedaba Pablo Podestá, así que los primeros días para mí, porque no tenía noción si estaba cerca de Pilar, dónde estaba. Para mí fueron medios complicados porque yo pensaba, o estoy muy cerca o dónde diablo estoy, porque el recorrido del camión había sido muy poco y no tenía referencia y solamente escuchaba la palabra Pablo Podestá. Cuestión de que estaba muy cerquita de mi querido Pilar, más o menos a unos 35 kilómetros, y el sueño de conocer el sur en ese momento no se me dio, porque me incorporaron acá a una subunidad al costado de Campo de Mayo. Con respecto a la bienvenida, hay muchos compañeros que no se acuerdan. Cuando bajamos del camión, nos llevaron al comedor de tropa, nosotros todos de civil, y nos estaban esperando con un asado. Fue el único asado que comí durante todo lo que duró mi periodo de vida militar. Nos recibieron con un asado, terminamos de comer, y a mí me tocó conocer la compañía bajo las órdenes del cabo Sánchez. Bueno, ahí empezamos a conocer, ahí empezó lo que era la vida militar, porque después de haber comido empezamos a correr por alrededor de la compañía, a conocer todos los lugares, y ahí nos dijeron la famosa frase de que los huevos se cuelgan en el alambre, que ahí estábamos para servir a la patria. Así que al otro día nos empezaron a cortar el pelo, nos dieron la ropa verde y al segundo día me llevan de intrusión a Ezeiza. Ahí estuvimos 2 meses de intrusión, ahí empiezo a conocer a mis compañeros. Yo pertenecía a la 3ª sección de ingenieros, de lo cual estoy muy orgulloso. Y bueno, se hizo una hermandad muy linda, que es hasta el día de hoy, que nos vemos y seguimos recordando todas las anécdotas que tuvimos en intrusión. ¿Y hay alguna anécdota graciosa que tengas como para contarnos? Y hay varias anécdotas graciosas. Una de un compañero mío, Pablo Ruiz Díaz, que hoy vive en Paraguay. Nosotros teníamos un sargento ayudante que era una persona muy estricta, el sargento ayudante de apellido Coronel. Era una persona muy estricta. Un día Pablo Ruiz Díaz tenía la voz muy particular y parecía que hablaba un locutor muy famoso en esa época que se llamaba Guerrero Martínez. Él tenía una voz muy grave. Entonces estábamos todos reunidos charlando el tema de cómo preparar los campos minados y cómo movernos supuestamente en una hipótesis de conflicto. Estábamos en el medio del campo y Pablo Ruiz Díaz pide parte, habla con el sargento ayudante y más o menos le dice parte para el sargento ayudante coronel. El sargento ayudante le dice, sí, ¿qué pasa, soldado? Necesito ir al baño. Bueno, entonces estábamos en el medio del campo, el sargento ayudante le da el permiso para que se fuera para el campo y no volvía, nosotros seguíamos con la charla, no volvía. Habrán pasado más o menos 1 hora y media, por allá el sargento ayudante se acuerda y me dice, Martínez, dice, vaya a buscarlo Ruiz Díaz. Estábamos en el medio del campo, con unos yuyos de 1,5 metros, 2 metros de alto, con los cardos.
Parece que Dios me iluminó y salí caminando para el lugar que yo había visto que él se iba y lo encuentro durmiendo. Se había sentado y se había quedado dormido. Entonces agarro y le digo, Pablo, le digo, te están buscando, te está llamando el sargento ayudante. Uy, hace mucho que me viene, sí, le digo, Pablo, hace como 2 horas, le digo. Vamos. Bueno, cuestión de que cuando yo aparecí con Pablo, no quieran imaginarse cómo fue la recibida de Pablo al grupo de vuelta. Y él, cuando el sargento ayudante le preguntó por qué había tardado tanto, y él le dijo, porque estoy convaleciente, mi sargento ayudante. La verdad que eso quedó para la historia, fue una anécdota muy linda, de muchas que hay. Todavía nos seguimos acordando con Pablo y cada vez que la recordamos nos matamos de risa. Y ahí la relación con los superiores, teniendo en cuenta que el ejército no es lo que era ahora, era dictadura y todo eso, ¿cómo era la relación con los superiores? En el caso nuestro, de las 3 secciones de ingenieros, 2 estaban bajo el mando de oficiales del ejército y la tercera sección nuestra estaba bajo el mando de un sargento ayudante, que es algo atípico. Las secciones de ingenieros siempre están bajo el mando de un oficial. ¿Qué es lo que pasaba? La compañía de ingenieros fue una compañía donde casi todo el personal de cuadro estaba castigado. Estaban en esa subunidad porque no habían hecho las cosas del todo bien. Entonces no era gente muy llevable. Había muy pocas personas de los cuales nosotros podíamos charlar o a lo mejor podíamos contarle algún problema que tuvieran. En el caso especial de la tercera sección, este sargento ayudante quería competir con los 2 oficiales de las 2 secciones de ingenieros. Entonces teníamos la obligación de demostrar siempre el doble. O sea, si los otros muchachos caminaban 10 kilómetros, él nos hacía caminar 20. Pero por el solo hecho de que él quería demostrar que siendo suboficial podía tener una sección de ingenieros a cargo. O sea que el trato nuestro, el de la tercera sección, durante la instrucción militar no fue del todo bueno. Nosotros hicimos cosas casi imposibles, demostrando de que podíamos hacer. Por ejemplo, armar los puentes en tiempo récord, porque este sargento ayudante nos exigía, y eso fue en definitiva después lo que nos ayudó mucho durante el conflicto. En una de las partes de las instrucciones, ellos pidieron permiso en un pueblito que hay ahí cerca del centro atómico para hacer combate en localidades. Nosotros compartíamos algo con la clase 61, que era la que estaba haciendo la guardia en lo que era el vivac donde nosotros estábamos pernotando. Entonces preguntábamos con los muchachos si ellos habían hecho combate en localidades y no, dice, nosotros no, solamente específicamente al arma de ingenieros, lo que es el armado de puente, el desarmado de puente, el armado y desarmado de campo minado, pero nunca ellos habían hecho combate en localidades, cosa que sí nosotros hicimos. Eso llamaba poderosamente la atención y después más adelante con el relato se van a ir dando cuenta por qué nos llamaba la atención eso. Entonces llega el final del servicio militar, ¿qué pasa ahí? ¿Te dan de baja? ¿Te quedás? En la compañía había 3 bajas. La primera baja, la segunda baja y la tercera baja, que cuando ya se licenciaba a toda la clase 62, como en mi caso. La primera baja salían los mejores soldados, yo no salí. En la segunda baja salían los soldados de medio término, yo tampoco salí. Así que yo me quedé hasta lo último en la compañía. De hecho, el día de que se toma Malvinas, yo estaba haciendo una de mis últimas guardias. Estaba en puesto 1, que es quedaba contra la avenida, de frente a la avenida Márquez en Pablo Podestá. A eso de las 6 de la mañana pasaban los autos, tocaban bocina, sacaban banderas, nos victoriaban y nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando en ese momento. Así que pensábamos que se había terminado la dictadura, que había caído el gobierno militar. Bueno, me sacan de la guardia, me mandan a Plaza de Armas, a la guardia que estábamos en ese momento,
Y viene el mayor, el jefe de compañía, que él estaba con la clase 63 en Ezeiza haciendo la instrucción para que ellos tomaran la guardia de la compañía y darnos la baja a nosotros. Viene el mayor y nos comunica en Plaza de Armas de que habíamos recuperado Malvinas y que nosotros como subunidad viajábamos a Malvinas. Ahí fue donde me entero yo de lo que fue la recuperación y el viaje nuestro hacia Malvinas. ¿Y ahí cómo fue la sensación cuando les dicen? Eran sensaciones encontradas, porque nos empiezan a preparar. La compañía tenía una tosquera atrás, o sea, nos empiezan a cambiar el armamento que íbamos a llevar supuestamente a la isla, de hecho es el que llevamos, y nosotros probábamos el armamento los primeros días, probamos el armamento en la tosquera, mientras iban reincorporando todos mis compañeros que se habían ido de baja, por ser buenos soldados, y cada vez que íbamos al comedor de tropa, que muchas veces íbamos a las 3:30 de la tarde, era muy intensivo la preparación que nos estaban dando en la tosquera, y veíamos a la gente que victoriaba y que arengaba la toma de Malvinas. Y lo que sí yo no me puedo olvidar nunca, el día que escuché al general Galtieri decir: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, y la gente victoriaba. Y yo pensaba, con las armas que estamos preparando, el daño que hace esto y la gente que apoya una guerra. Pero bueno, era mi sensación en ese momento, no lo podía entender, pero así fue parte de la historia. El pueblo fue a apoyar al gobierno a Plaza de Mayo por la recuperación de Malvinas. Entonces a ustedes los preparan, les hacen preparación intensiva con las armas, con todo el equipo, y ahí los llevan para el sur. Empieza el preparamiento, empiezan a llegar mis compañeros que se habían ido de baja, se empiezan a armar las secciones de ingenieros, cada uno agarra su armamento en el cual había practicado en el campo, en las instrucciones. ¿Cómo era encontrarte de vuelta con tus compañeros? Sí. Que ya habían salido. Sí, para ellos era algo raro, pero para nosotros era una alegría, porque los volvíamos a ver después, algunos después de 4 o 5 meses, ya con el pelo largo de vuelta, con la ropa de civil. Los esperábamos con los brazos abiertos, lejos de pensar de que íbamos a ir a un conflicto, ¿no? Reencontrarse con un amigo es algo hermoso del día a día. Así que bueno, a medida que iban llegando ellos, íbamos recibiendo la ropa que íbamos a llevar al sur, recibiendo el armamento, y me acuerdo patente, estaban todos los padres afuera de la compañía, esperando el momento de nuestra partida. Y una de las cosas que quiero recalcar, el mayor de la compañía, el mayor Matalón de apellido, en la última formación que hizo, nosotros creo que viajamos 300 efectivos en total, 200 soldados más los oficiales y suboficiales, y el mayor, había muchos soldados que no pudieron viajar de mi clase. El mayor agarró y dijo de que si alguno se quería quedar, había gente para cambiarla. Ninguno de mis compañeros quiso quedarse, todos quisimos viajar, quisimos hacer para lo que nos habían preparado, defender lo que es nuestro. Así que había 2 posibilidades: la clase 63, que era nueva, y la clase 62, que era a la que yo pertenecía. Así que viajamos todos los integrantes, éramos de la clase 62, más algunos de la clase 62 que se quedaron en la compañía, ayudando a los soldados nuevos a hacer las guardias, pero se quedaron con la tristeza de no poder viajar. Entonces ustedes los llevan hasta el Palomar, y del Palomar sale el avión. Antes de poder llegar al Palomar, se hizo una misa en Plaza de Armas, dejaron entrar a todos los familiares. En el caso mío no había nadie, pero sí que estaban
los padres y los hermanos de los demás muchachos, hicimos una misa, nos dieron la orden de embarcar, llegamos hasta el Palomar y en un avión, creo que en ese momento era un 727, llegamos hasta Río Gallego. Ahí nos empiezan, en el avión ese que viajamos primero íbamos sentados en el piso, le habían sacado los asientos, así tenían más capacidad de tripulantes, de pasajeros. Llegamos a Río Gallego, ahí nos empiezan a separar y una parte de la compañía llega el mismo 12 de abril y la otra parte de la compañía, en mi caso, pudimos viajar el 13 de abril. En mi caso eran sensaciones encontradas porque yo nunca había viajado en avión, eran muy pocos los que habían tenido la suerte de viajar en avión, así que cuando yo toco Malvinas el viaje no fue del todo bueno, el avión se movió mucho, de hecho le costó mucho aterrizar, medio como que bajamos muy asustados por el solo hecho de que teníamos miedo a volar, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que tocamos tierra, había muchos de mis compañeros de que besaban el piso de Malvinas por la alegría de estar en algo que era nuestro. Yo en mi caso tuve que ayudar a bajar todo lo que eran los bolsones de portaequipo para mis compañeros, así que yo en ese momento mucho con mis compañeros no estuve, sí que estuve dando una mano para poder vaciar el avión. De ahí ustedes llegan de noche. Yo llego de día. Llego de día, hago la caminata, la famosa caminata, y... ¿Cómo era ahí el contacto con los isleños? Cero contacto. De hecho, cuando nosotros llegamos, los primeros que nos dijeron era que no podíamos tener contacto con ellos, no hablar, no intercambiar nada, cero contacto. Y de hecho ellos a nosotros mucho no nos quieren, así que no se daba la oportunidad de hablar o de intercambiar algo. Entonces hacen la caminata. Hacemos la caminata y yo llego ya a la tardecita a lo que vendría a ser Puerto Argentino y la primera noche duermo en una carbonera que estaba parte de mi compañía, acostado en lo que es el piso. Así que bueno, la primera noche que llego a Malvinas, yo duermo en lo que vendría a ser una carbonera, un galpón viejo muy grande, y esa noche dormimos todos en el piso. ¿Cómo fue la caminata? Y la caminata fue, en mi caso, yo soy apuntador de armas pesadas, el peso era un poco más que el fusilero normal. Pero yo siempre cuento una anécdota de mi radio operador, Claudio Parla. El radio operador nuestro tenía una radio que se usaba en la Segunda Guerra Mundial y él tenía que caminar con la radio, con el fusil y con el bolsón portaequipo. Y con el correr de los años yo pensaba, digo, lo que haber sufrido el radio operador de la tercera sección caminando, porque si yo había sufrido bastante, él había sufrido el doble, porque la caminata, o sea, nosotros no somos infantería, los que están acostumbrados a caminar son los infantes. Nosotros éramos una compañía de ingenieros mecanizada y siempre nos movíamos en camiones, o sea que no estábamos acostumbrados a hacer caminata y menos con el bolsón portaequipo, los cargadores, el fusil, y más en el caso de mi compañero Claudio Parla, de que él iba con la radio de mi sección. Así que muchas veces pensaba yo lo que haber sufrido, hasta que un día, después de la guerra, 30 y pico años después, lo localicé, bueno, nos dimos un abrazo y recordamos la anécdota de lo que él era, y me dice, yo era tu radio operador. Y habíamos estado en varios asados juntos y nunca nos habíamos localizado. Ahí vos llegás a tu posición, que fue en Puerto Argentino. El primer día, después de dormir en la carbonera, al segundo día, nos llevan a una pequeña casita que estaba enfrente del puerto, de Puerto Argentino, al lado de los periodistas de la agencia Telan, que ellos alquilaron una casa, nosotros estábamos muy pegados al lado. Mi primer misión
Al segundo día fue ir a fortificar la casa del general, del gobernador de la isla, del general Menéndez. Ahí estuvimos unos cuantos días. Bueno, ahí yo pude ver de dónde quedó sin vida Giachino, o sea, todo lo que era lo que había sido el combate de ellos. Ahí empecé a tomar noción de lo que era la guerra, del solo hecho de ver todo lo que había quedado después del combate. Y bueno, después de fortificar la casa, que tuvimos como 4 o 5 días, el general Menéndez hace una formación, y como nosotros habíamos estado muy bien haciendo el trabajo, habíamos hecho un trabajo impecable, poniendo trampas cazabobo, campo minado, él nos decide, a mi sección y a mi grupo especialmente, ubicarnos como policía militar dentro de la isla. O sea que en los primeros días mi misión era de ser de policía militar y también salir a preparar campos minados, que esa era la intención de por qué nos llevaban a los ingenieros. O sea que los primeros días de Malvinas yo cumplí la doble función, policía militar y salir a hacer campos minados. Y cuando ustedes están ahí, ¿cuándo empieza los bombardeos? ¿Ustedes cómo lo sentían los bombardeos? ¿Cómo fue su primer contacto con eso? Bueno, los bombardeos empiezan el 1 de mayo, creo que eran las 4 de la mañana. Nosotros salimos de nuestra posición, que estábamos en ese momento en una casa, como acabo de contar recién, y con el asombro total de que los primeros bombarderos fueron para la isla, para la ciudad y para el puerto, y para nosotros era como si fuera Navidad. No tomábamos real dimensión de lo que estaba pasando, porque veíamos las antiaéreas que tiraban fuego trasante, veíamos los aviones que atacaban y tiraban la bomba, y para nosotros era como si estuviéramos en un 24 de diciembre, hasta que después, con el correr de las horas, empezamos a ver cómo estaba quedando la isla, y ahí sí tomamos realmente dimensión de que ya estábamos en guerra. El día a día en la isla para mi grupo era salir casi todas las noches a oscurecer la ciudad. El gran problema que teníamos nosotros era que los kelper nos prendían las luces de las casas. Bueno, en la isla había casi 5.000 soldados, moverse de noche era muy peligroso, muy peligroso. Con mi grupo tratábamos de localizar las casas donde veíamos luces prendidas, porque la isla tenía que quedar totalmente al oscuro, y tratar de acercarnos a las casas y abrir las puertas muchas veces corría un riesgo muy grande, porque se llaman los famosos cazabobos, que cuando abríamos las puertas explotaba todo el diablo. Así que tomábamos las recaudaciones pertinentes al caso y salíamos casi todas las noches a oscurecer las casas donde los kelper nos prendían las luces. Quiero aclarar que cuando Argentina tomó Malvinas, muchos de los soldados quedaron de civil, entonces no se entregaron, se mezclaron con la población de la isla y no los pudimos localizar nunca hasta el día que hubo la rendición, que ahí sí nos dimos cuenta que muchos de los que nosotros veíamos caminando por la calle eran Royal Marine, eran los que a nosotros nos prendían las luces de noche y que nos costaba tanto movernos entre la propia tropa. En ese momento se usaban dos santo y seña para poder localizar de que éramos del ejército argentino, y movernos entre semejante cantidad de soldados daba un riesgo aparte. El primer día de guerra, el 1 de mayo, tipo 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, era todo bombardeo, estábamos aguantando, los cañones argentinos estaban tratando de contener el desembarco de las tropas inglesas, que ellos se pensaban que venían el primer día y desembarcaban, y no fue así.
Por ahí nosotros vemos que se acerca una cuadrilla de aviones, eran 3 aviones, uno adelante y 2 atrás. El que venía adelante tira las bombas en los cerros, lo que vendría a ser Monte London, y nosotros pensábamos que eran 3 aviones ingleses. Bueno, en ese momento el avión gira por arriba de la ciudad con los 2 aviones detrás, y al que venía mucho más bajo, que era el primero, le tirábamos con lo que teníamos. Yo le tiré con mi fusil, mis compañeros también le tiraron, hasta que en un momento le lanzan un misil de esos que trabajan con el calor de la turbina. El piloto hace toda la evasiva y se va para lo que es el mar, y en ese momento se le introduce el misil dentro del avión y lo hace explotar. Así que bueno, eran las 10 de la mañana, 10:30. Nosotros ya habíamos volteado el primer avión, era una alegría terrible. Nos abrazábamos, vitoreábamos, cantábamos. Y bueno, al rato vinieron y nos dijeron de que el primer avión que volteamos fue un Mirage argentino, piloteado por el alférez Ardiles. Bueno, eso nos bajoneó. También quiero contar esto para que sepan el poder de fuego que teníamos para defender nuestras islas. De ahí en adelante, todo lo que nosotros veíamos que pasaba, antes de tirarle teníamos que fijarnos porque le habían pintado una franja amarilla. O sea, todo lo que fue de propia tropa que anduvo volando por Malvinas tenía que tener una franja amarilla para nosotros poder localizarlo. ¿Cómo era el territorio en Malvinas? ¿Cómo era la isla? Bueno, el tema de la isla, el clima es muy cambiante. Mientras que yo fui policía militar, sí que sentía la rigurosidad del clima cada vez que salíamos a hacer campo minado, porque salíamos directamente al campo. Nos enterrábamos en la turba, recibíamos la inclemencia del tiempo. Una de las cosas de que yo no me puedo olvidar es el día que la tercera sección de ingenieros a la cual yo pertenezco le llevó municiones y explosivos a la primera sección que estaba en Monte London. Bueno, esa caminata fue terrible porque íbamos muy cargados de municiones y de minas para que la primera sección tuviera, y caminar sobre la turba implica 3 veces el sacrificio de una persona normal. Imagínense que cada soldado, aparte de llevar su armamento, llevábamos municiones y minas antipersonales y antitanque. Eso lo hicimos todo caminando. Y más o menos esa caminata habrá sido fácil de 5 horas. O sea, avanzar en lo que es la turba cuesta muchísimo porque uno se enterraba hasta la altura de los tobillos, porque la turba es muy blanda y por el peso que llevábamos cada uno. ¿Tenés alguna, más allá de que estaban en guerra y todo lo que eso conlleva, alguna anécdota graciosa así que podamos contarnos? Nosotros tenemos un compañero nuestro que se llama Diego Laigorri. Diego Laigorri, una parte de mi sección le toca irse a la isla Bordón. Y un par de días antes habíamos estado haciendo limpieza de fusiles, pero no teníamos los baquetones. Así que un compañero mío, Esteban de apellido, tuvo la feliz idea de ponerle adentro del fusil para limpiar el cañón lo que vendría a ser el tiento de la carpa, el hilo que ataba la carpa. ¿Qué es lo que pasa? Él empieza a limpiar el cañón y el hilo se traba dentro del cañón. O sea que era imposible disparar, porque el día que gatillara iba a volar por el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como a él lo trasladan a la isla Bordón, no podía ir con el fusil tapado. Entonces él lo cambia, con tanta mala suerte de que el que agarra el fusil de él era el de Dieguito Laigorri. Nosotros hasta el día de hoy nos acordamos de esta anécdota y nos reímos. Porque cada vez que teníamos alerta rojo cuando nos atacaban los aviones o nos bombardeaban, cerca de Diego Laigorri no quedaba nadie porque sabíamos que el fusil de él estaba tapado, el cañón.
el cañón y que cuando percutara no iba a quedar nada. Así que, bueno, nadie se animaba a decir de que ese cañón estaba tapado. Tuvimos la suerte de que vinieron a hacernos revista de armamento. Cuando le toca el fusil a Diego Laigorri, no podían introducir el baquetón. Y ahí se dieron cuenta de que algo obstruía dentro del cañón y, bueno, lo limpiaron. Pero lo lindo de todo esto era que cada vez que recibíamos una alerta roja, pobre, al lado de Diego Laigorri no quedaba nadie. Es hasta el día de hoy, bueno, Esteban después le pidió disculpas, es hasta el día de hoy que nos reímos de la anécdota esa, porque él no entendía nada, porque no quedaba cerca nadie de él, ¿no? ¿Llegaste a entrar en combate cuerpo a cuerpo ahí en Malvinas? En el caso nuestro, en el caso de mi sección, nosotros le veníamos planteando campo minado a los ingleses a partir de que ellos bajaron a la bahía San Carlos. Sí que nos costaba mucho llegar. Nosotros le veníamos haciendo campo minado 5 kilómetros antes de que ellos llegaran. Sí que nos costaba armar los campos minados. Teníamos el temor de que estábamos muy cerca de las líneas inglesas. Nunca tuvimos contacto, pero sí que le veníamos tendiendo muchas trampas a medida que ellos iban avanzando. Lo más cerca que yo estuve de lo que vendría a ser el contacto con el inglés fue la noche del cese al fuego, que nosotros fuimos a dormir en un galpón armados con los fusiles, no habíamos hecho entrega de armamento, teníamos cerca un polvorín. Esa fue la noche que más miedo tuve dentro de la isla porque me había logrado sacarlo por seguir después de 70 días, estaba durmiendo arriba de una tarima. Yo estaba en los últimos días en el Pozo de Zorro, que vivíamos completamente mojados. Logro sacarme los borceguíes y a mitad de la noche empieza a volar todo. Un compañero nuestro había tirado una colilla de cigarrillo al polvorín que había ahí, empieza a volar todo. Nosotros ya estábamos prisioneros de los ingleses. Yo pensé de que nos estaban rematando mientras dormíamos. Cazo mi fusil, salgo corriendo para afuera descalzo, me tiro en una cuneta y un inglés en castellano bastante entendible nos gritaba que nos quedáramos tranquilos de que estaba explotando un polvorín, que no era enfrentamiento entre nosotros. Bueno, esa noche sí que tuve miedo, gracias a que ellos son muy profesionales, no respondieron a nada de lo que nosotros en ese momento pensábamos hacer, que era empezar a tirar, a tratar de defendernos. ¿Qué lugar ocupaba la muerte, el miedo en la guerra, en el día a día? El miedo lo ocupa todos los días. No hay forma de que no tengas miedo. Yo creo que hasta el soldado más valiente tiene miedo. En mi caso particular, el miedo de la guerra, el pedir de que se termine, muchas veces llorar, porque veía cómo volaba todo por los aires y que yo decía, me puede caer en cualquier momento a mí. La guerra es algo muy complicado, y más en el caso nuestro que casi todos los días teníamos bombardeo. Casi todos los días teníamos que movernos dentro de las islas y correr el riesgo, ya le digo, de la noche, de ser repelido por un compañero nuestro, porque no sabían ellos si éramos de propia tropa o de tropa inglesa, porque se decía que había muchos buzos tácticos dando vueltas, que ya estaban camuflados entre nosotros. Entonces los muchachos que estaban en los distintos puestos de seguridad estaban con el miedo lógico de saber de que en cualquier momento apareció un inglés. Nosotros teníamos que andar moviéndonos de noche para poder ir a cumplir nuestra misión de ir a apagar las luces de las casas. Todo eso sí que daba miedo. Pero bueno, después está en uno saber afrontar el miedo. Y creo que la mayoría de nosotros, en mi caso de mi sección, que es lo que yo puedo hablar,
Todos mis compañeros supieron afrontar el miedo y hacer las cosas de que las órdenes que nos daban, poder llevarla a cabo. Hablando de los compañeros, ustedes tuvieron 2 compañeros caídos en las islas. ¿Querés contarnos algo de ellos? ¿Algo que nos quieras recordar? Sí, yo tenía más afinidad con Curima, que era de una sección de ingeniero, era de la primera sección de ingeniero. Con Curima sí, porque era otro soldado también como yo que se quedó hasta la última baja, así que en las guardias que hacíamos a los últimos tiempos de la compañía había mucha afinidad, mucha charla, nos contábamos anécdotas. Curima era una excelentísima persona, era una persona que se podía charlar, así que bueno, yo lo de Curima lo sentí mucho, pero no era amigo de él. Mis amigos estaban en mi sección, él era de la primera sección y yo de la tercera, sí, pero que habíamos compartido muchas guardias acá en la compañía. ¿Cuál era el sentimiento hacia el enemigo, hacia el inglés, después de sufrir las bajas, por ejemplo, con Curima? Cuando nosotros nos enteramos de la baja de Curima, fue un golpe muy, muy fuerte porque fue el primero que cae de los nuestros. Pero bueno, nosotros sabíamos que eso era una guerra, de que era la vida del otro o la vida nuestra, así que no había sensación de odio, no alcanzás a tener odio. Sí que lo que alcanzás a sentir o a pensar es en cuidarte vos mismo. No alcanzás a pensar en el enemigo, vos pensás en cómo cuidarte vos. ¿Te llegó alguna carta, algún objeto, algo mientras estabas ahí en la isla? De mi familia. O si vos pudiste escribir algo o enviar algo. De mi familia no me llegó ninguna carta, yo no recibí carta Malvina. Sí que recibía la carta de los chicos, de los colegios, que nos daban ánimo para poder seguir en lo que estábamos. De hecho, cada vez que recibíamos la carta de alguno de los chicos del continente, para nosotros era una alegría terrible, y más en mi caso de que yo no recibí ninguna carta, solamente la que me daban porque los chicos mandaban. ¿Ustedes su estado de ánimo en la guerra sentían que podían ganar? Hasta último momento nosotros pensábamos que estábamos ganando la guerra. De hecho, cuando viene el cese al fuego, para nosotros fue una noticia muy triste porque estábamos reconvencidos de que nosotros veníamos muy bien en la guerra, y les voy a explicar por qué. El corazón de Malvinas era el aeropuerto y ellos en ningún momento pudieron dejar el aeropuerto inoperable. Entonces, saber que teníamos el aeropuerto y saber que nuestros aviones iban llegando esporádicamente, pero llegaban, nos daba la sensación de que veníamos bien en la guerra. El cese al fuego fue un baldazo de agua fría que nunca pensábamos que iba a suceder. Cuando ustedes se rinden, los ingleses, ¿cómo los trataron? ¿Si los trataron bien? ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron hacer en ese momento? Bueno, lo primero que me llama la atención cuando nos rendimos es de que los ingleses empiezan a consumir de la comida que teníamos en la isla. Ellos estaban con tanto hambre como nosotros. Otra de las cosas que me llamó la atención, que entran con un tanque muy pero muy grande, con un cartón de cigarrillos Jockey Club. Me llamó la atención las dos cosas. Primero, porque ellos no tenían cigarrillos, no tenían más nada. Lo segundo, pues yo le había preguntado a un oficial argentino por qué no teníamos tanque en Malvinas. Había tanquetas. Y el oficial me dice, no, porque se hunden en la nieve. Se hunden en la nieve, sí. Bueno, los ingleses entran a la isla con un semejante tanque que no tienen ni idea. Así que bueno, nos rendimos. El trato fue siempre cordial. Ellos hicieron un poco de reparto de comida. A mí me toca mantecol, creo que dos barritas de mantecol. Tuvimos la primera noche durmiendo en la ciudad después de la rendición. Yo le
que les conté anteriormente fue la noche del cese al fuego. Ya estamos en la rendición, la primera noche dormimos en la ciudad, al otro día salimos caminando de vuelta para el aeropuerto, inversa la caminata, hicimos la entrega de armamento, donde están las famosas fotos que entregábamos los cascos y los fusiles. Yo el casco mío no lo entregué, no porque quisiera tenerlo, sino porque lo usaba para sentarme, porque me dolían mucho los pies por el tema de los borseguí, que se habían deformado mucho por el ponerlo cerca del fuego para poder calentar un poco los pies, porque vivíamos mojados. Yo, como los tenía muy deformados, no podía estar mucho tiempo parado. Nos llevan hasta el aeropuerto. Ahí estuve 4 días de prisionero a la intemperie. Lo único que comí en esos 4 días fueron las 2 barritas de mantecol. En el caso mío y en el caso de todos los que tuvimos de prisionero, fue a la intemperie, no teníamos nada para cubrirnos y fueron las noches muy, muy frías y con algunas nevadas que cayeron. Hasta que después el trato con los ingleses fue siempre cordial. Algunos de ellos charlaban con nosotros que hablaban castellano y algunos de mis compañeros que hablaban inglés charlaban con ellos y se preguntaban por qué estábamos ahí. Les explicábamos porque era parte de nuestro territorio. Nos preguntaban cuánto cobrábamos. Le dijimos que nosotros no cobrábamos, que lo hacíamos por el amor a nuestra bandera, y ellos nos decían que estábamos locos, de que para estar en la guerra hay que cobrar. Nosotros decíamos que no. Nos preguntaban cuántos días de instrucción teníamos. Se asombraban mucho por lo que habíamos hecho en Malvinas. Y otra cosa que les llamaba mucho la atención, el calibre de las balas que tirábamos nosotros. Pues ellos nos tiraban con calibre de bala 22, que está preparado para dejar herido, no para dejar muerto, porque vos dejás un herido y ya tenés a 2 que sacás de combate, al herido y al compañero, porque el soldado no te deja. Bueno, en el caso nuestro, las municiones, cuando pegaban hacían mucho daño y la mayoría de las veces no sobrevivían. Entonces nos preguntaban por qué tirábamos con esa munición. Se asombraban de la munición de los argentinos. Ustedes se despiden de las islas. ¿Cómo es ese sentimiento cuando vuelven? Yo no te voy a decir que fue un sentimiento de tristeza. O sea, yo ya lo que quería salir era de ahí. Los 4 días de haber estado prisionero me bajaron mucho la moral. Encima nosotros escuchábamos comentarios de que acá en el continente no nos querían, que supuestamente viajábamos a Uruguay o a Inglaterra. Entonces yo lo que quería que se terminara todo de una vez por todas, no quería saber más nada con la guerra. Ya habíamos perdido bastante, la moral nuestra estaba muy por el piso. Así que bueno, no veía la hora de pegar la vuelta para acá. Uno de nuestros jefes vino y nos juntó y preguntó si había alguno que estaba golpeado o herido y quería volver antes, y yo levanté la mano. Me preguntaron qué me había pasado, y yo en uno de los repliegues, estando en la ciudad, me había caído, me había golpeado contra una piedra. O sea, tenía dolor de pecho, no era el dolor de pecho, pero presenté mi caso y bueno, me mandaron con un grupo de soldados que estaban golpeados y heridos de mi compañía a embarcar. Así que bueno, para mí ahí ya se terminaba el tema de la guerra en sí, ¿no? Cuando volvés a Argentina, ¿cómo es esa vuelta? Bueno, lo primero que me llama la atención, nos sacan de un barco chiquito de la isla y nos suben al Bahía Paraíso, y de hacer el transbordo se hace como si fuera en una red de arquero. El mar estaba picado, nosotros estábamos con un barco muy chiquito al lado de un rompehielo. Entonces los barcos se golpeaban y nosotros, con todos los borseguí deformados, con toda la ropa hecha hilacha, teníamos que escalar esa red que está pegada a la carcasa del barco, y nos gritaban que tuviéramos cuidado porque o nos podíamos caer al mar, cosa que no nos sacaban nunca más de ahí, o que nos podían apretar los mismos barcos cuando se golpeaban porque el mar estaba picado. Bueno,
logro sortear lo que es subir hasta el Bahía Paraíso. Nunca me voy a olvidar que ahí me esperan con un huevo duro y un sándwich de milanesa. Fue el huevo duro más rico de mi vida y el sándwich más rico de mi vida. La gente de la Armada nos trató muy bien. Nos mandan a pegarnos un baño, nos cambian la ropa y ahí navego creo que 3 días hasta Punta Quilla en Santa Cruz. Cuando bajamos en Punta Quilla, no, yo nunca estuve acostumbrado a caminar sobre el hielo y había caído mucha nieve, había un hielo más o menos de 20 centímetros de espesor, así que bueno, caminábamos débiles como estábamos, caminábamos y nos resbalábamos, pero lo tomábamos como algo divertido de la vida porque ya estábamos, como quien dice, en nuestra casa, ya estábamos lejos del conflicto y recibiendo comida cada rato, así que ya elegíamos la comida. Queríamos comer algo, lo comíamos, si no lo dejábamos. A cada rato nos daban comida, inclusive llegaron hasta darnos whisky, así que bueno, también tomábamos whisky. Todo lo que no pudimos hacer durante 74 días lo empezamos a hacer después que llegamos al continente. De ahí me suben a un camión, me llevan hasta Río Gallego. En Río Gallego subo arriba un avión y me bajan en Palomar. Llego a Palomar de noche y había ciertas personas que yo hasta el día de hoy no me explico cómo ellos estaban ahí esperando que llegaran algunos soldados, ¿no? O sea, preguntaban nombre. Yo estaba con mi casco y bueno, vino una chica, me abrazó, nos daba las gracias por lo que habíamos hecho en Malvinas, que nosotros en ese momento no entendíamos nada porque había muchas versiones encontradas, muchos que no nos querían. Y llegábamos al aeropuerto y nos daban las gracias. Así que esta chica me dice si tenía algo para regalarle y le regalé mi casco, el que yo había sacado de la isla, que fuimos muy pocos. Lo que sacamos el casco en ese momento, de la alegría que tenía de poder ver a alguien, de poder dar un abrazo, de poder sentirme acobijado por alguien, porque nosotros pensábamos que veníamos acá y que no nos iban a querer. De hecho, que más o menos la historia fue así que ante el primer abrazo regalé mi casco. Y ahí nos llevaron a la escuela suboficial de Sargento Cabral. Ahí estuvimos internados, nos daban de comer, hicimos un descargo de lo que fue la guerra. Y bueno, empezaron a amontonarse los padres a lo que es el perímetro de la escuela y gritaban nombres, me acuerdo patente, y no entendíamos nada. Claro, ellos querían saber si había alguno de los soldados que eran familiares de ellos. Bueno, hasta que llegó un momento al 4.º día de que la gente rompió los alambrados. Yo estoy hablando de mi caso, que yo vine en el Bahía Paraíso. Yo no puedo hablar de los otros muchachos que vinieron después, yo cuento mi caso. Muchos padres rompieron el alambrado, el ejército largó a la policía militar para contener todo eso, así que decidieron darme la baja. Me mandaron a la compañía, de vuelta arriba un camión, me mandaron a la compañía y nos estaba esperando el teniente primero Leticia, me dio un abrazo a mí, bueno, hizo una reunión a los pocos que estábamos ahí, que ya nos íbamos de baja, y nos dijo de que no podíamos ni dar reportaje ni televisivo, ni radiales, ni escrito, porque si no volvíamos a la compañía. Así que así fue como volví, con muy poca gente alrededor, y con la advertencia de no poder contar nada de lo de la guerra. ¿Cómo fueron esos primeros años después de la guerra? O sea, vos salís, te dan de baja. ¿Cómo volvés hasta tu casa? ¿Cómo haces para llegar hasta allá? Cuando nosotros llegamos a la compañía, me sacan la ropa que me había dado. Ya en ese momento andaba con la ropa de la Armada, porque la ropa mía del ejército la habíamos tirado todo, porque no servía más. Me entrego la ropa de la Armada y me dan la ropa de salida de verano de la compañía, que constaba de una camisa y un pantalón. Yo estoy hablando de pleno junio, mucho frío, 7:30 de la tarde, 8 de la noche. Me dan la ropa de salida de verano
al costado de la compañía corre el trencito que va por Campo de Mayo. Salgo, subo al tren y a la segunda o tercera estación viene el guarda. Nosotros cuando estábamos bajo bandera, se llamaba bajo bandera cumplir el servicio militar, teníamos que pagar los boletos para donde fuéramos, para presentarnos. Éramos dentro de lo que es la vida civil un ciudadano más. Lo único que estábamos un año cumpliendo servicio para la patria, pero los pasajes los teníamos que pagar igual. Así que bueno, como yo no tenía plata, me subo arriba al tren, muerto de frío, porque la ropa de invierno la tenía la clase 63. Me subo al tren, viene el guardia y me preguntó por el boleto y le dije que no tenía boleto, que venía de Malvinas. Ahí fue el primer cachetazo, porque me hicieron bajar de un tren por no tener boleto. Bueno, pero yo siempre cuento de que la educación que teníamos en ese momento, y la palabra de una persona mayor era sagrada. Yo sabía que él estaba cumpliendo con su trabajo. Me bajé del tren. Yo lo único... Perdón. Lo único que quería era volver. Así que esperé al próximo tren. Le pedí si por favor me dejaba viajar. Y el guarda del otro tren me dijo, sí, mi hijo, viajá. Le expliqué que había estado en Malvinas y que no tenía plata para pagar el pasaje. Así que, bueno, me llevó en el tren hasta donde termina, en ruta 202. Ahí bajé, hablé con el chofer del colectivo de la línea 57. Le pedí si me podía llevar hasta Pilar, me dijo que sí. Y bueno, cuando llego a la terminal de Pilar, yo cuando voy a Malvinas estaba, como iba a estar ese año bajo bandera, me fui a vivir a la casa de un amigo. Los papás de este amigo me invitaron a vivir a la casa de él. Y da la casualidad que cuando bajo en la terminal de Pilar, que serían como las 9:30 de la noche, él estaba con su novia, despidiéndola, que tomaba el colectivo. Cuando me vio, me empezó a abrazar y a romperme la ropa. Yo le tuve que decir de que no, que todavía estaba bajo bandera, pues yo no tenía mi documento, lo tenía que ir a buscar. Y le digo, no me rompa la ropa, porque yo me estuve que presentar con esta ropa. Y me dice, no, vos no vas nunca más. Le digo, no voy nunca más. Salimos caminando y antes de llegar a la casa, él me dice, pará, dice que yo le voy a avisar a mi viejo que viniste. Yo con el tiempo después me di cuenta por qué esto que le voy a contar ahora. Yo me quedo al lado de la puerta y él le dice a los padres, llegó el negro, a mí me decían el negro. Llegó el negro y está entero. Con el tiempo me puse a pensar de que, claro, yo no era familiar de ellos y ellos no se iban a hacer cargo de un lisiado. Entonces cuando él dijo, llegó el negro y está entero, recién pude entrar a la casa. De esta gente a la cual aprecio mucho, los Funes de Pilar. Pero nunca me pude olvidar de la palabra esa, está entero. Entero quería decir de que no venía herido y que nadie se iba a hacer cargo de mí. Porque vivía en una casa de un amigo de prestado, ¿no? Así fue como empezó mi vida civil. Al rato vino uno de mis mejores amigos, se empieza a comentar en Pilar de que yo ya había llegado. Me viene a visitar él con la mamá, Julio Laugas. Al otro día fui al taller donde yo trabajaba con Antonio Goncalves. Me dijo que me tomara unos días para que descansara. Así que bueno, empecé a hacer mi vida de civil. Unos 2 o 3 días después aparece un amigo y me dice, Raúl, yo tengo un conocido de Pilar que también ha ido a Malvinas, Marcelo Bruno. La mamá estaba muy mal. Yo había estado con él en Malvinas
y me dice, Pocho Caballero se llama el muchacho este, me dice, ¿por qué no vas a hablar con la madre? Porque quiere tener noticias del hijo, decirle algo. Y bueno, yo fui, la mamá estaba acostada llorando mal, y le dije que yo había estado con Marcelo, que lo había visto bien, que no sabía qué es lo que había pasado con él, pero que yo la vez que lo vi lo había visto bien, que estaba con su compañero, de hecho yo lo busqué a él, que él estaba con su compañero y que estaban bien, y que le digo que tuviera fe, que Marcelo iba a volver. Las palabras estas le ayudaron mucho a la mamá porque ella no tenía ni noticia del hijo y saber de que una persona había estado dialogando con él, se ve que le hizo bien. Bueno, Marcelo volvió y hoy en día vive en Mar del Plata y la mamá fue la madre más feliz del mundo porque su hijo pudo volver de la guerra. ¿Cómo es volver y empezar una vida de nuevo y tener una familia? ¿Y cómo es volver a eso? En mi caso particular, yo no podía conciliar el sueño. Me levantaba más cansado de lo que me costaba. En Pilar teníamos un doctor muy bueno, muy buena persona, Carlitos Mateu. Se enteró de mi problema, me llamó y me empezó a dar pastillas para dormir. Pero no producía en efecto en mi cuerpo porque yo andaba todo el día muy cansado, no podía ir a trabajar. Bueno, el papá de este chico que yo vivía, él trabajaba en una agencia muy importante de Pilar, Ferrarotti, y paraba gente de todo el país ahí. Y un día paró un grafólogo de la Fuerza Aérea Argentina, y este señor, don Alberto Funes, le dijo de que él tenía viviendo en la casa un veterano de guerra y que le costaba mucho conciliar el sueño, que andaba todo el día cansado. Así que este grafólogo me citó en la casa de una persona de Pilar, yo sin conocerlo a él, me dijo de que me quería ver. Así que concertamos un día que él era de Córdoba, venía para Pilar. Nunca lo había visto yo a este señor. Me dijo que en un papel escribiera mi nombre y apellido y el número, mi fecha de nacimiento. Cuando voy le doy la tarjetita y me dice, ¿qué te pasó debajo de la rodilla izquierda? No sé, le digo, qué sé yo. Me dice, tenés una cicatriz en forma de herradura. Entonces me levanto el pantalón y miro, sí, era cuando yo era chico jugando al convoy, me había tropezado con un caño de zagote de Pozo Ciego y me había lastimado la pierna, pero yo en ese momento ni me acordaba. Bueno, nos pusimos a charlar con este doctor, con este grafólogo, y él me dijo, mirá, todas las noches antes de acostarte a dormir quiero que corras. Corré hasta que te mates, corré hasta que te canses. Y cuando venís, te pegás un baño y pones debajo de la cama un vaso de agua. Y al otro día te levantás, te tomás el vaso de agua y hacete unas flexiones y vas a ver que te va a cambiar la vida. Bueno, dejé los remedios y gracias a los consejos del grafólogo pude reiniciar de vuelta con mi trabajo, poder concentrarme, poder hacer lo que me gustaba a mí, que era hacer cosas con mis manos. Bueno, eso fue gracias al grafólogo de la Fuerza Aérea. Yo me presenté un día al Ministerio de Defensa y le dije cuál era mi problemática. Yo fui uno de los primeros que el ejército se hizo cargo. Me hicieron junta médica. Yo lo único que quería, yo ya había formado mi familia, no conseguíamos trabajo. Yo lo único que quería que le dieran una obra social a mi hijo. Lo único que pedía. Mi hijo más grande, que él sufrió el tema de Malvinas porque muchas veces no teníamos ni para comer. Por el solo hecho de haber ido a defender a nuestro país, nos cerraban las puertas en los trabajos. Así que bueno, se me ocurrió la idea de ir al Ministerio de Defensa, le expliqué qué es lo que me estaba pasando, hicieron varias juntas médicas y un día vino el teniente coronel Moneclein
y me dijo, Martínez, mirá, dice, el ejército te reconoce una incapacidad, vas a empezar a cobrar un sueldo todos los meses. Y yo le dije, le digo, mi teniente coronel, digo, yo quiero la obra social para mi hijo, yo no quiero plata, yo quería darle una obra social a mi hijo, nada más. Y me dice, no, dice, con lo que vos vas a cobrar, te elegís la obra social que vos quieras. Así que, bueno, a partir de ahí, de que el ejército reconoció mi problemática, se llama neurosis fóbica postraumática. En ese momento no sabían qué es lo que hacer con el veterano de guerra, no sabían, no tenían ni idea de lo que el veterano de guerra pasaba, de el dolor de que saber que la sociedad te ignoraba, porque no nos preguntaban nada de Malvinas. No había charla de Malvinas. Malvinas había quedado en el olvido. Solamente hablábamos de Malvinas cada vez que nos encontrábamos con algún compañero o el solo hecho de ver a veteranos de guerra pidiendo los trenes, pidiendo la calle. Yo me rejuré y me recontrarrejuré que nunca iba a pedir nada poniendo la causa de Malvinas de por medio. Hasta llegué a vender cuadros en los circuitos de automovilismo, hacía cualquier cosa, pero nunca quise poner la causa de Malvinas por nuestros héroes, por los 632 que quedaron allá. Yo nunca puse la causa de Malvinas para pedir nada. Así que, bueno, el ejército me empezó a pagar un sueldo todos los meses, empezó a cambiar mi vida, pude conseguir un mejor trabajo, un buen trabajo, y fui saliendo, fui rearmando mi vida. Tengo 2 hijos, a los cuales amo mucho. Tengo mis nietos, amo mi familia. Estos son mis nietos, Juanita y Tomás. En este momento soy un tipo muy feliz. Me emociona cada vez que la gente nos da un abrazo, nos da la gracia. Me emociona compartir la charla con los chicos en los colegios. Las preguntas que nos hacen. No le hablamos de la guerra. No hablo de la guerra. Sí que le cuento mi experiencia de cómo tuvimos los 74 días, el cariño de los chicos te llena el alma, no se puede explicar con palabras lo que es estar frente a un grupo de alumnos y que se interioricen de lo que fue Malvinas, de que presten atención, de que no hagan preguntas. En ese caso hace feliz al veterano saber de que lo que hicimos no quedó para el olvido, que los chiquitos de hoy, el día de mañana, van a decir, yo estuve con un veterano, yo hablé con un veterano, pero no por mí, solamente por los que dejaron su vida allá en la isla, haciendo lo que tenían que hacer, que es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano, defender su casa, su tierra, sus raíces, su gente. Si lo tuviera que volver a hacer, a pesar de todo lo que pasé, y con mis mismos compañeros, lo volvería a hacer, sin ningún problema. Cuando hablas del olvido ese que se le dio al veterano durante tantos años, ¿sentís que eso cambió este tiempo? ¿Sentís que ahora se lo reconoce al veterano? Sí, es fundamental, sí, tenemos reconocimiento. Es fundamental el trabajo que hacen muchos maestros, muchos profesores. Te voy a contar una pequeña anécdota. Hay muchos autos que están identificados con la imagen de la isla. Y yo agradezco siempre. Y muchas veces hago regalitos, stickers, algo que tenga que ver a la gente que identifica su auto con Malvinas, o al que tiene una remera le doy un abrazo. Un día iba manejando y veo un autito adelante mío con una imagen de la isla atrás. Le toco bocina, le hago señal de luces y el muchacho se pensó de que él había cometido alguna infracción de tránsito, entonces se tira acostado para pedirme disculpas. Entonces yo veo que él se baja, me bajo y fue una situación muy incómoda porque yo quería bajarme a darle las gracias y él quería bajarse a pedirme disculpas porque él pensaba que había hecho alguna infracción de tránsito. Entonces agarro y le digo, Nalio, te tengo que dar las gracias por tener la imagen de Malvinas en tu auto. Me dice, ¿por eso me paraste? Le digo, no te paré, te hice señas, le digo, y te doy las gracias, le digo. Y me dice, ¿te puedo dar un abrazo?
Me dice, ¿vos sos veterano? Sí, le digo, yo soy veterano. Me da un abrazo, se llama Sebastián Peruso. Él es profesor de colegio, profesor de historia, y me dice, ¿vos me podrías dejar tu número de teléfono? Sí, le digo, Sebastián. Me dice, porque me gustaría que tengamos una charla y que vos le des charla a los chicos en los colegios que yo enseño. Bueno, de hecho, ya di varias charlas en los colegios que él enseña, en Derqui, en Toro. Toro es una localidad, los chicos son hermosos, muy bueno el profesor, muy bueno los alumnos. Hace poco, el 2 de abril, en Pilar pusieron muchas banderas de Argentina con las imágenes de las islas. Yo agarro y paré cuando ya venía del acto del cenotafio y veo que estaban los muchachos de la municipalidad juntando las banderas. Y agarro y le digo, soy veterano de guerra, ¿no me le regalarías una? Sí, me dice, me regala una bandera que debe tener 3 metros por 1 metro con las imágenes de las islas. Bueno, y ese día 2 de abril, bueno, nosotros nos llama mucha gente, nos agradecen, y me llama Sebastián Peruso. Y agarra y me dice, ¿viste las banderas que pusieron, dice, marcando el camino al cenotafio? Sí, le digo, ¿viste qué linda? Sí, dice, yo paré a pedir una y me dijeron que no, dice, me muero por tener una bandera de esa. Yo en ese momento tenía a mi hijo más chico que vivía en España, y le iba a mandar a España para que él la pusiera en el balcón, para que sepan de que las Malvinas son argentinas. Entonces agarré y me puse a pensar, digo, quizás sería más lindo si le regalo a Sebastián. Entonces, justo tenía que hablar, el 4 de abril teníamos una charla pautada en uno de los colegios de él, así que bueno, le puse a la bandera mi nombre y apellido, el nombre de la compañía, fui y hablé con la directora antes que llegara Sebastián y le dije si yo en pleno acto podía regalarle la bandera a Sebastián. Sí, me dice, ¿cómo no? Me dice, se va a reemocionar. Y yo creo que sí, digo, porque él fue a pedir una y no se la dieron. Digo, yo pedí una y me la dieron por ser veterano. Así que, bueno, estábamos en pleno acto y él estaba sentado con los chicos de él. Y agarro y le digo, Sebastián, le digo, yo tengo un regalo para vos. Y agarra y me dice, ¿en serio? Sí, le digo, tengo un regalo, le digo, de lo cual, le digo, vos querés mucho. Y había 2 chicos que yo había elegido, estaban paraditos ahí al lado mío, y le hice la señal a los chicos que se desplegaran, que se abrieran, y cuando le mostraron la bandera, le digo, esta es para vos, esta es la que quería, ¿no? Se largó a llorar, vino, me dio un abrazo, y me dice, encima me la autografiaste. No, le digo, le puse mi nombre nada más para que lo tenga de recuerdo. Dice, la verdad, dice, uno de los regalos más lindos que recibí en mi vida, esto va a estar siempre en mi casa. Así que, bueno, o sea, son las cosas lindas que nos pasan a nosotros los veteranos después de la guerra. Para ir cerrando, si querés hablarnos un poco de cómo fue ser papá, cómo fue que criar hijos hoy en día, cómo es ser abuelo después de la guerra, siendo un veterano. Formar una familia es lo más lindo que le puede pasar al ser humano. Por lo menos en mi caso, saber de que estuvimos peleándola con mi compañera, que no me abandonó nunca, que hicimos lo imposible. Ya te digo, el que más sufrió el tema Malvinas fue Emiliano, el más grande, porque ya cuando nació Juan Manuel yo ya estaba bastante bien acomodado. Formar la familia fue algo hermoso, más en mi caso de que yo no tuve familia, yo anduve solo por la vida, y tener a mis hijos, tratar de que sean buenas personas, como creo que lo son, que son educados, me llena el corazón. Y lo más lindo que me pasó en la vida es saber de que tengo 2 nietos, espero que sean muchos más, pero por ahora tengo 2 nietos y te voy a contar una pequeña historia. Hace poco tuvimos el desfile más grande que hubo en la Argentina, que fue el día del desfile en la Avenida Libertador. De tantas personas que había,
yo logré localizar justo enfrente del Automóvil Club a mi nieta, Juanita, y me estaba haciendo el saludo 1. Adelante de tantas personas, no sé, creo que habría más de 1 millón de personas, yo pude ver a mi nieta haciéndome el saludo 1. En ese momento fui el tipo más feliz que hay en la tierra. Saber de que mi nieta está, de que mis hijos le enseñaron, de que si bien perdimos la batalla, ella va a estar con los valores de que hubo gente que lo dejó todo, que hasta dejaron lo más preciado que tienen, que es la vida. Bueno, saber de que mi nieta me hizo el saludo 1 en pleno desfile, me llenó el alma, fui el tipo más feliz del mundo. Y no sé, no tengo más palabras de decir de lo que es formar una familia y que tu nieta te haga el saludo 1. Para uno que fue soldado, el saludo 1 significa mucho respeto. Yo siempre digo, y le digo a los chicos en la charla de los colegios, que cuando los chicos dicen o cantan el himno, que lo cantan solamente en los partidos, porque me ha pasado que he ido a los actos y no los veo con la emoción de cantar el himno como nos emocionamos nosotros. Yo siempre le digo de que canten el himno y que cada vez que en un acto de escolar canten el himno se acuerden de que hay 632 que nos están escuchando, que hay 632 que están orgullosos de ser argentinos y que todos los que nosotros que tuvimos Malvinas vivimos recordando día a día Malvinas. Malvinas se despierta con nosotros, Malvinas duerme con nosotros, Malvinas está todo el día con nosotros. Y darle la gracia a la gente por el reconocimiento, por el amor que nos brindan, por los abrazos que nos dan y por las charlas que nos permiten los profesores y directores de colegio, por las charlas que nos permiten dar en los colegios. Esto fue mi primer novia. Con esta dormía, con esta comía, con esto andaba todo el día. Es algo que para el que estuvo en un conflicto, tener una réplica de lo que usó, yo usé uno muy parecido a este, casi igual, no tiene precio, es una emoción muy grande. En el caso mío yo lo llevaba todo el día con la correa así y solamente me ponía con el bípode cuando tenía que tirarme al suelo y apuntar. Pero bueno, con este mismo fusil es el que le tiro al avión. Acá tiene una palanquita. Esto acá se elige el modo de tiro, puede ser tiro a tiro o ráfaga. Cuando pasa el avión por arriba nuestro, yo corro la palanca y en vez de ponerlo a tiro, lo pongo a ráfaga y cuando percuto, todo el retroceso me lo hizo acá en la cintura. Así que bueno, estuve sin poder caminar bien como 3 o 4 días, pero no sirvió porque desgraciadamente fue un avión de propia tropa. Esta es igual, es un casco provisto, yo lo conseguí después, el mío era igual a este, lo saqué de la isla y lo regalé acá en el Palomar. Esto tiene un peso importante, así que estábamos todo el día con el casco, día y noche, casco y fusil. Y bueno, el día que lo vi, fui, paré y me lo compré. Y mis hijos me regalaron la antiparra, que es la que usábamos en Malvinas, la réplica igual, la misma marca de la que usábamos en Malvinas por el tema de la nieve. Esta es la palita que nos identifica a nosotros los ingenieros. Con esta palita nos hacíamos los pozos zorro. El pozo zorro es la altura nuestra por 60 por 60 centímetros. Así que bueno, me conseguí la palita y está en el pequeño museo que yo tengo en mi casa. Son cosas que para nosotros tienen un valor impresionante. Bueno, acá mis 2 locuras, Juanita Martínez y Tomás Martínez, mis nietos, los tengo tatuados en mis brazos, a
Tommy y a Juanita, que fue una de las formas de agradecerle al Ser Supremo que tenemos arriba, de haberme dado la posibilidad de volver de la guerra y poder formar mi familia y ver el fruto de mis hijos, que son mis nietos. Muchas gracias, chicos.